nos superó Venezuela. Argentina, 4,7% mensual. Venezuela, 2,9%. Alberto Fernández le echa la culpa a Macri. Está mal eso. Él dice, no, le heredamos la inflación. Eso es falso. Y que la política monetaria tiene un rezago de 18 meses. Yo que sepa, este hombre está en el poder hace 26 meses. La culpa no es de Macri, es tuya, Alberto. Se acabó. Sí, bueno, por eso dijo lo de la guerra que empieza el viernes. Claro. Lo gastaron los dirigentes políticos, aún los más serios. Ricardo López Murphy le puso en Twitter, el viernes empieza la guerra contra la inflación, ¿a qué hora? ¿Y qué es lo que va a decir Milei? Dentro de un ratito lo vamos a comprobar porque está Milei acá. Pero ¿qué me decías, Débora? Sí, no. Y además, por si esto fuera poco, bueno, Milei ya lo había anticipado, ya somos los campeones en Latinoamérica de la inflación. Así ya, como si esto fuera poco, nos superó Venezuela. Sí. Compartamos, por favor, los índices del ranking de inflación de los países de Latinoamérica. No estamos hablando bien de Venezuela, ¿eh? No se trata de eso. Se trata de lo mal que están haciendo las cosas en la Argentina. Argentina, 4,7% mensual. Venezuela, 2,9%. Y también Guzmán, primero era pero Macri, después era pero Macri y el COVID. Después es pero Macri y el COVID, pero la guerra. Miremos. De Rusia a Ucrania está presente en la Argentina y hoy se ve en los precios que se paga por todo aquello que está asociado a los commodities que están experimentando un aumento significativo de precios. Javier Milei, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Saludo a toda la mesa y empezamos. Claudio Yaglín, buenas noches. Buenas noches, Luis. Laura Di Marco, buenas noches. Luis, muchas cosas para decir, después nos metemos directamente en cada uno de los temas. Tato, buenas Luis, noches. Querido. Florencia Donovan, buenas noches. De Ángel, y muchas gracias por venir. Bueno, por favor, buenas noches a todos. Lo primero que tenés para decir después de esto que venimos conversando, Javier. Bueno, lo primero que vos lo mencionaste muy bien es el problema de la aceleración inflacionaria. Si vos tomás los últimos 12 meses, la inflación es 53% anual. Si tomás el bimestre y lo anualizás, estás en 65. Y si tomás el último dato y lo anualizás, estás en 75. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación viene en ascenso. No solo eso, hay otro tema muy importante que vos señalaste muy bien. El impacto que tiene adelantándose los alimentos. Para tener una idea, 7,5% de inflación en un mes es equivalente a un 138 anual. Y acá es donde... Perdón, está citando la inflación de los alimentos de febrero. Exactamente, 7,5. Eso, elevado a la 12, ¿no? Digamos, el 1,075 elevado a la 12 te da la inflación anualizada es 138%. Y no solo eso, vos fíjate que Argentina... sí, tiene cepo cambiario, con lo cual el tipo de cambio que vos tenés no es el de verdad. O sea, vos tenés una brecha de 100%, con lo cual cuando vos aplicás la corrección, o sea, la inflación reprimida que tiene alimentos, estamos hablando, para que te paso el número bien, de 376%. Quiero hacerte una pregunta política y económica, porque esto, como bien mostraba Luis, los precios... Laura, es un segundito solamente con una información de último momento, por favor. Y ahora lo desarrollamos y me quedo con el número. Un segundo. Sí. Información de último momento. ¿Estás preparada, Florencia Donovan? ¿Sí? Sí. ¿La tenemos? Estamos acá terminando de chequearla, pero... ¿Está confirmado? Está confirmado. A ver, sí, acá, ya, fuentes oficiales, sí. Bueno, vamos, urgente. Ahora sí, la Secretaría de Comercio intima a los frigoríficos que se salieron del plan de cortes cuidados a aplicarles la ley de abastecimiento. Este comunicado acaba de salir, es una resolución que lleva la firma del secretario Roberto Feletti. Acá lo estamos viendo primero en La Nación y dice, me dijo ustedes, conforme a lo que me informaron los supermercados, básicamente sobre lo que está sucediendo con el programa Cortes Cuidados. Bueno, y acá dice, atento a que dicha decisión unilateral, o sea, la de retirarse de este programa de cortes cuidados, intempestiva e irrazonable, implica incurrir en las conductas previstas en el artículo 4 de la ley 20.680, acarreando un impacto grave sobre el anormal abastecimiento de los cortes de carne referidos. Bueno, acá dice...
oportunamente bajo apercibimiento de aplicar las medidas pertinentes contempladas en dicho cuerpo normativo. Se está acelerando no solamente la inflación, sino también el enrarecimiento del clima político. Dejas que te diga un dato de hoy. Por favor, tarde, si lo dejamos. Un dato de la tarde. Pregunté en la Casa Rosada, ¿hay alguna medida anunciable el viernes, cuando anuncien todas estas, de reducción de gasto? Aunque sea simbólico. No hay nada. Le digo, pero ¿no les parece que está la sociedad esperando que le digan esto? Bueno, puede ser, lo vamos a analizar. Hoy, a las 6 de la tarde, no, la verdad que no se nos ocurrió. La Subsecretaría de Resiliencia lanzaron. Pero sí, volvamos a la economía. Sí, quiero preguntarle algo, Javier. ¿El número 374 qué? Y ahora le preguntas. Cuando vos corregís por la brecha cambiaria, porque el tipo de cambio el oficial no es el de verdad, ahí tenés ese número de inflación. Y quiero ligarlo con esto que acabas de decir. Ahora, grave. Es muy grave en dos líneas. Primer punto, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios de salarios, cómo no combatir la inflación. O sea, la metodología que aplican acá nunca funciona. ¿Querés un país que nunca funcionó en Argentina? Salvo la convertibilidad, siempre tuvo inflación, ¿sí? Y cuando no tuvo inflación no tenía controles de precio. Pero no solo eso, es mucho más grave la aplicación de la ley de desabastecimiento. Y voy a explicar por qué. Porque implica un avance sobre la propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de precios funciona en base a la propiedad privada. Yo te vendo mis anteojos, vos me das dinero, eso es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos te metés con la propiedad privada, rompiste la señal. Entonces, genera dos efectos, más presión en los precios y caída de cantidades, al margen de lo que implica en términos de libertades que te están avasallando la propiedad privada. Por lo tanto, digamos, este gobierno está escalando en la locura. Es decir, desempolvar la ley de abastecimiento, esto es una aberración. Laura. Bien, bueno, recién mostraba, te decía Luis, el precio de los alimentos, el estampida de los precios de los alimentos que impactan sobre sectores vulnerables. Es decir, es muy probable que aumente la pobreza. Que van a aumentar los pobres y los indigentes. Bueno, van a aumentar pobres e indigentes y por lo tanto se va a profundizar un modelo pobrista. Este modelo pobrista, finalmente en 2 años, ¿no va a beneficiar a los votantes del kirchnerismo que son su público? No, esto no puede beneficiar a nadie. No. Bueno, no, lo que quiero decirte es que va a aumentar la pobreza y entre los más vulnerables son los votantes de Cristina, consolidando un modelo pobrista. A ver, lo que yo veo es que los están hundiendo cada vez más, o sea, nadie puede, digamos, querer... Yo creo que cada vez va a haber menos votantes de Alberto y de Cristina también, pero bueno, yo no soy... Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo. Bueno, vuelven al pasado, cosa que ya fracasaron. Cuando interviene el Estado, no te olvides que en el 2012 tuvimos la peor cosecha de trigo, que creo que tuvimos que importar, y yo estoy seguro que importamos harina del Uruguay, un país granero del mundo. Pero bueno, se perdieron esos papeles. Va a pasar con todo. Mira, estaba el kilo de leche en polvo, me está diciendo 900 pesos. 745, Son 30 litros de leche fluida a que le pagan al tambero. El tambero es de los 30 y pico pesos. Quiere decir, son 30 litros por un kilo de leche en polvo. ¿Dónde está? Está en la carga de inflación que tiene, la carga de impuestos que tienen. Sí. A ver, mirá, si nosotros, todos los productores, decimos, bueno, le vamos a regalar al Estado Nacional los 7 millones de toneladas de trigo para que hagan, no baja. ¿Sabes cuánto bajaría el pan? ¿Cuánto? Menos del 10%. Esta es la locura. Sí. No es que aumentan los precios, se deprecia más la moneda. Y además todo es miles, ¿no? Y la carga impositiva pero además hay faltante, Luis, porque este es el otro problema. Claro. Lo que empieza a haber es faltante, entre otros, el de la harina. ¿Qué va a pasar si además ahora avanzás con este supuesto fideicomiso sobre el trigo y la harina para poder sostener esto? Bueno, lo más probable es que vuelvas a tener más faltante. ¿Y cómo vas a controlar, que los vamos a- panaderos cumplan con el precio comprometido de pan? Bueno, ¿qué le van a ¿Cómo meter? vas a ¿Una hacer? ley de abastecimiento? A ¿no? los para ello? panaderos. Pero está perfecto lo que señalaba Luisa. Acá hay dos líneas de análisis. Una, digamos, la que plantea Alfredo, sí, que es correcta. Vos fíjate esto. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es 60%. Quiere decir que el Estado se te queda con el alimento de 240 millones de seres humanos y tenés 5 millones de personas que no le alcanza para comer en Argentina. Primer punto, carga fiscal. Ni hablemos de la guerra, ¿no? Ni hablemos de la aparte. Ya digamos, esos niveles de... Yo sinceramente voy a perder la forma, pero esos niveles de estupidez son inaceptables para un presidente. O sea, verdaderamente es un desubicado, digamos, frente a ese horror, digamos, hacer... Esa analogía es una locura. Y lo otro es lo que vos señalás, Luis, que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, el gobierno viene emitiendo a mansalva. Cuando se le avisaba de esto, decían, ven, la inflación viene bajando. Se benefició de dos cosas.
digamos, básicamente para que no tuviera inflación cuando arrancó a emitir a lo loco. Uno era el trabajo que había hecho antes Guido Salderis en el Banco Central, que había metido un apretón monetario tremendo. Y se estaban empezando a ver los efectos de la baja de la inflación, que sumado a los efectos de la pandemia te permitió ver números más bajos. Ahora, ¿cuál es? En especial en un contexto donde se te había caído la demanda de dinero, que no es menor. Ahora, lo digo porque todos los procesos hiperinflacionarios arrancan con una caída en la demanda de dinero. Y el otro elemento que también es muy importante y que nunca lo menciono, por ejemplo, en una de las declaraciones Alberto Fernández le echa la culpa a Macri. Está mal eso, él dice, no, le heredamos la inflación, eso es falso. Y yo voy a explicar por qué. Porque la política monetaria tiene un rezago de 18 meses. Yo que sepa, este hombre está en el poder hace 26 meses. La culpa no es de Macri, es tuya, Alberto, se acabó. ¿Va a ser más alta la inflación? Sí, porque acá vos también... Digamos, hoy te las estoy dando todas. Estás muy finito. No, porque me regalaste el libro, me pusiste con afecto, listo. Entonces... No, pero esto es muy importante porque en términos dinámicos hay más inflación y se va a venir más inflación. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un proceso, por ejemplo, en el que te cae la demanda de dinero, porque además ya emitiste y todo eso, ¿qué es lo que pasa? Primero se te va al tipo de cambio, después se te va al precio de los transables, después a los mayoristas, ¿sí? Después, o sea, te viene el consumidor y por último vienen los salarios. Ahora, vos fíjate, ¿qué pasa? Cuando vos tenés ese problema en el mercado cambiario, que tenés más brecha, pero no te dejan de subir los transables. Claro. Quiere decir que vos estás ahí viendo toda la inflación reprimida. La inflación reprimida, no solo que viene ya a niveles del 135%, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto dijiste que era la inflación reprimida vos? 137%. Alimentos. Claro, sí, pero de alimentos, fíjate que viene primero. Sí. Entonces, cuando vos... falta tarifas. Claro, o sea, eso es lo que es el que te sube primero, porque son los transables. Te falta tipo y de si cambio. vos corregís... Claro, o sea, si vos no pones un freno de mano a un auto que viene por la banquina a 150 kilómetros por hora... Igual ya no lo podés frenar. ¿Cómo no lo frenás de golpe. No, Claro. ya no lo podés frenar. ¿Cómo no? Porque en realidad vos ya la emisión monetaria la lanzaste. Y vos sabés que los procesos hiperinflacionarios tienen mucho más de caída de la demanda de dinero que suba de la oferta de dinero. No entiendo. Vos estás hablando Que la de que gente se viene una deja de hiperinflación. querer pesos. A ver, cuando vos mirás, la inflación reprimida en alimentos, o sea, la anualizás y mirás la reprimida, estás en 350%. Ahora, ¿por qué la mayoría de los economistas dicen no esperamos una hiperinflación, lo que esperamos es una aceleración, pero no una hiperinflación? Bueno, o sea, en realidad la gran mayoría de los economistas argentinos, eso de la inflación multicausal no les disgusta. Es decir, los que decimos estas cosas somos los locos y todo. Lo que pasa es que parece que cuando lo leyeron a Friedman, lo leyeron tan mal que no leyeron que además la política monetaria tiene rezagos. En Argentina esos rezagos tienen 18 meses. Entonces, vos, ahora que estás pagando todos los efectos de la emisión monetaria de los últimos 2 años. O sea, a ver, ¿vos te crees que es gratis que en el año de la pandemia emitieron una base monetaria extra para financiar déficit fiscal? Bueno, esta es otra cosa. En algún momento Esto fue va a la acabar pandemia. A ver, nosotros estamos viviendo una inflación, una estanflación, recesión con inflación. Perdón, que ya me he vuelto, perdón. La idea de Alberto es congelar todo lo que pueda. Entre otras ¿Congelar? cosas. Bueno, ¿Pero qué tiene una empresa de frigorífica? Bueno, tiene un freezer que anda mal. Mirá Este cómo es el metió problema. chiste, Laura. Mirá Tiene cómo un la analista freezer- política tiene un metió freezer chiste. que anda mal. ¿Y el ministro de Economía, Milei? Claro, ¿El ministro de Economía? Esto es lo grave, porque tienen un problema de diagnóstico. Es decir, Lo mismo me dijo la Cunza. Claro, digamos, te están o sea, a dando ver, un analgésico para un problema del colesterol gravísimo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto que, digamos, diagnostica mal. Entonces, por ejemplo, te dice, no, bueno, vamos a subir las retenciones para combatir la inflación. A ver, muchachos, o sea, la tasa de inflación es la variación de los precios. De última, las retenciones te pueden modificar el nivel, pero no la tasa de variación. Con lo cual, ¿Cómo no entiendo? claro, la inflación es la tasa de variación de precios. La retención lo que te modifica es el nivel de precio, no la tasa de variación. Es decir, que vos modifiques el nivel No va a bajar el precio del pan no va a bajar la ni del inflación pan ni por de la esto, carne. porque digo, no tiene que ver con eso. Después, cuando le echa la culpa a la guerra, siempre la culpa es de otro. Le echa la culpa a la guerra. ¿Cómo le va a echar la culpa a la guerra? Digamos, o sea, la guerra no tiene 20 días todavía y todavía no está el impacto sobre los precios. O sea, digamos, es una locura. Antes le echaba la culpa a los empresarios. Bueno, por eso, siempre la culpa es de esto. Esa es la magia de la inflación multicausal. Permite que, digo, por eso aman los políticos a los economistas que dicen esa barbaridad, porque son cómplices. Pero fíjate esto, en un momento dice, no, bueno, porque la inflación importa. Eso es otra mentira.
Porque suponete que, no sé, el precio de un bien transable sube y yo tengo unos... ¿Qué es un bien transable? Uno que se comercializa en el mercado mundial, que es un commodity, ponele, no sé, la carne. Entonces, bueno, sube el precio de la carne. Entonces, suponga que tenemos unos consumidores cabrones que quieren consumir eso a lo que sea, que no es la realidad justo, pero que perdió 30% la calle, pero supongamos que se fuera el caso, vos vas a tener que gastar más plata en eso, si querés mantener el consumo. Entonces vos tenés menos plata para gastar en otras cosas, entonces los precios de las otras cosas caen y por ende no tenés inflación. Es mentira, o sea, la inflación ocurre porque hay convalidación monetaria y este gobierno viene emitiendo a lo loco desde hace 2 años y medio. Entonces digo, 26 meses para ser exacto. Entonces digo, basta de echarle la culpa a los de afuera, la culpa la tenemos nosotros, es porque no ponemos las cuentas en orden, necesitamos emitir a mansalva y eso es lo que genera inflación. ¿Nos hacemos la pregunta inquietante? ¿Nos hacemos la pregunta inquietante? Yo sé que los procesos no se repiten, pero como soy una persona grande y he vivido mucho estos procesos, estoy notando cierta aceleración. ¿Puedo dar una frase brillante que decía Dornbusch? Dornbusch decía, las crisis tardan en llegar mucho más de lo que nosotros creemos. Ahora, cuando llegan, toman una dinámica mucho más violenta de la que esperábamos. Bueno, un día muy complicado, una inflación altísima. Ya vamos a despedir a esta mesa a Javier Milei, a De Angeli, a Pippi Donovan. Unos segunditos para compartir con Milei. Javier, unos segunditos. ¿Qué diferencia hay, en lo que nos faltó, entre una aceleración inflacionaria como la que estamos viendo ahora y una hiper? Es que en realidad es la antesala de la hiper. Cuando vos empezás a tener aceleración inflacionaria y entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a huir del dinero, se lo empieza a sacar de encima. Y cuando eso pasa, vos hasta podés... cuando vos mirás el exceso de dinero en la economía argentina... En la previa de... Podrías hasta multiplicar por 60 el nivel de precios sin emitir un...